Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí la escucho. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, profe, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, señora, sí la escucho bien. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver quién más está en la reunión. Está Manuel, Alejandra, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿De qué, mami? Sí, mi hija hacer las tareas. Buenas tardes, doctora Marta. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, Bien, señora. gracias. Bien, ok. Bueno, es que hicimos esta reunión porque me habían escrito en el grupo de semillero que querían pues mirar como despejar algunas dudas frente al proceso que estamos llevando con el semillero, ¿cierto? Entonces quería saber qué dudas tienen, si de repente se les facilita que nos encontramos todos los viernes en este horario y empezaríamos como a trabajar sincronizados para la presentación de artículos. Entonces me gustaría escucharlos, no les voy a quitar mucho tiempo porque sé que están ocupados, entonces me gustaría escucharlos frente al tema. Instructora, yo tengo una pregunta. Bueno, resulta y sucede que nosotros con otras dos compañeras estamos haciendo el de mi historia cena, que creo que ya tienes conocimiento en él. Entonces, pues bueno, tenemos una pregunta como para ir entregando el avance de los artículos, o bueno, de nuestro artículo. ¿Eso se puede hacer todos los viernes para que tú lo revises y todo ese tipo de cosas? Sí, la idea es esa, poder de repente ir haciendo avances y poderlos ir revisando los viernes para que ustedes hagan los ajustes, trabajen en la semana en el artículo y lo podamos ir revisando cada semana, ¿sí? Antes de hacer la publicación. ¿Listo? Entonces, el formato de Ok, de artículo acuerdo. Voy a tiene. preguntar a ver si tienen otras dudas y si algo te las... Ok, sí, el formato de artículo tiene varias partes.
Empieza con la introducción, el resumen como tal, si es lo último que hacemos, y también lo último que hacemos es bautizar el artículo, porque a medida que vamos investigando, vamos encontrando más cosas y al final de nuestra investigación es cuando realmente decimos, ah, le voy a colocar este título. Hola, profe. Pues yo no he empezado a hacer el artículo porque pues estoy Ajá. mirando cómo lo están haciendo y eso. Lo que Sí. tengo son como varias ideas y cosas que he investigado, entonces no sé si unir eso y su merced lo revisa o yo tengo que estructurarlo y enviarlo o... Bueno, ahí lo primero que vamos a hacer para organizar el artículo es leer varios artículos que hablen sobre el tema que yo quiero investigar, ¿sí? Que es empezar a buscar en las bases de datos. Algunos de ustedes ya estuvieron en una capacitación en la cual se les dio de repente, cómo es la instrucción para poder ingresar a las plataformas que tiene el SENA frente a cómo se pueden consultar muchos de los artículos con base en el tema que ustedes requieren. ¿Sí? Si yo quiero hablar, por ejemplo, de historia, entonces yo especifico sobre qué historia deseo hablar y automáticamente el sistema me va a arrojar toda la información referente a ese tema que yo estoy solicitando. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar nuestras bases de datos. En el enlace que yo les compartí que dice semana 4 hay un ejemplo de una base de datos, ¿sí? En esa base de datos nosotros vamos a ir almacenando los artículos que vamos encontrando, ya sea en Google Académico o ya sea en las bases que nos ofrece el SENA, y organizo el autor, el enlace de ese artículo, la fecha, organizo el resumen, voy organizando la metodología, los objetivos y las recomendaciones que de repente como investigador encuentro en ese artículo. Entonces voy a mirar si les puedo compartir en un momentico cómo es el ejemplo de esa base de datos para que ustedes tengan una ilustración de ese primer ejercicio que vamos a hacer, porque hay algo importante y es que para poder escribir es necesario leer. ¿Sí? Entonces, la medida en que yo leo, voy ilustrando y voy encontrando muchos temas interesantes referentes a lo que a lo que yo quiero escribir, ¿sí? Entonces, en el caso tuyo, si vas a hablar de la historia del SENA, entonces es importante buscar artículos o libros que me puedan ilustrar frente a esa historia del SENA para construir mi artículo. ¿Listo? Entonces acá les voy a abrir, les voy a compartir esa carpeta en donde tenemos la ilustración frente a esa base de datos que vamos a ir organizando. Entonces, a esa base de datos le llamamos el estado del arte. No sé si ya han ingresado a esa base de datos que les compartí. O si la Sí, han pues, visto. Sí, yo les compartí el enlace ahí en el WhatsApp. Entonces, acá están viendo mi pantalla. sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, este estado del arte está en Excel. Esperemos que cargue un segundo. Vamos a ver si al descargarlo se ve mucho mejor. Ah, ya. Entonces, esta base de datos hace que nosotros organicemos todos los artículos, todos los libros que nosotros encontramos para armar y para hacer la construcción de nuestro escrito.
¿sí? Entonces tenemos el título y el enlace, el año y el autor, el problema, entonces yo leo eso en el artículo y digo, el problema de este artículo o que se menciona en el artículo es este, los objetivos que trabaja en el artículo son estos, el marco de referencia, entonces, cuáles son las teorías o cuáles son las leyes en las que se basó el autor de este artículo para escribir sobre el mismo, la metodología que utilizó, si fue cualitativa, cuantitativa, qué metodología utilizó, los resultados que se obtuvieron de esa investigación y las conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Adicional a ello, cada uno de los miembros del equipo en el cual estamos escribiendo van a escribir aquí el nombre del investigador, ¿sí? Y vamos diligenciando esa base de datos para tener un referente en el momento de organizar mi artículo, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a hacer. Ay, no me escucha Carlos. ¿Todos me escuchan bien? Sí, señora, yo sí. Sí, señora. Qué raro. Bueno, entonces, en primer lugar, eso sería lo que vamos a organizar frente a nuestro escrito para poder sacar unos referentes, para poder organizar y tener otro tipo de ilustración frente al tema que estamos investigando, ¿sí? En el sistema de bibliotecas del SENA ustedes pueden encontrar eso. Entonces, miremos a ver si en el caso de su investigación, si hay escritos o hay libros sobre la historia del seno. ¿Lo han hecho? ¿Han hecho el ejercicio? Sí, señora, pues yo estaba investigando en Google Académico y pues Sí, digamos que apoyando el objetivo que tenemos de resaltar la historia SENA y de esa identidad de aprendiz SENA, como se sí. pertinencia. Lo hemos hecho y hemos encontrado varios que logran corroborar y apoyar, ser el pilar de la investigación. Pero aquí me causa una intriga y es a la hora de citar dentro del artículo, ¿nosotros podemos citar o no es necesario? Sí, Porque pues claro. como veo la... Dentro del artículo podemos citar qué es la idea de la base del estado del arte que tenemos. Sí, entonces cuando yo ya tengo un referente, entonces yo puedo decir que el autor y menciono el apellido, el nombre, bueno, eso ya tiene una normatividad APA, pero yo puedo decir que según Miguel de Subiría, habla sobre la psicología positiva que permite a un ser humano encontrar su felicidad, por ejemplo. ¿Sí? Y yo menciono un autor, menciono un referente, ¿sí? Entonces digo, Miguel de Subiría defiende su teoría acerca de la pedagogía y la psicología afectiva. Y entonces estoy citando a un autor, estoy hablando de su teoría y también puedo dar mi propia opinión, ¿sí? Y ahí es donde empiezo a construir como tal mi artículo. Ok, de acuerdo. Igualmente, de donde saquemos como información que nos apoye el artículo en este estado del arte, es indispensable agregarlo ahí para tenerlo Sí, como sí. evidencia. Ok. Exacto. Y además que el estado del arte es también el que me va a servir para al final de mi artículo tomar las referencias. Ok, vale, listo, sí, señora. ¿Listo? Bueno, Profe, y por genial. ejemplo, en el caso mío, que mi referente y bueno, mis bases de datos salen del Instituto ISOR, ¿lo hago referente a él o cómo lo podría yo nombrar ahí? Sí, claro, mencionas el Instituto INSOR y mencionas las experiencias que has tenido en el mismo SENA. Entonces mencionas el Centro de Gestión Administrativa, la coordinación, ¿sí? Porque en un artículo no solamente podemos citar libros o citar artículos que encontramos, también podemos citar videos de YouTube, también podemos citar Twitter, también podemos citar una conferencia, ¿sí? Por ejemplo, ustedes podrían citar esta capacitación que estamos teniendo en el semillero, ¿sí? Entonces, semilleros y DOE y con todos los datos.
Lo importante es que podamos referenciar lo que estamos haciendo. En ese orden de ideas evitamos el plagio. Ah, bueno, listo, profe. Profe, otra pregunta. ¿Dónde puedo ver estas sesiones grabadas o las otras conferencias? Ay, yo les voy a seguir enviando los enlaces a medida que me los envíen a mí, entonces se los voy a compartir para que ustedes vean. Hasta el momento llevamos dos grabaciones, 2 o 3 grabaciones, se las voy a enviar, ¿vale? Para que lo tengan Gracias, en profe. cuenta. Hay una que es de elaboración de póster y hay dos que son con base en la búsqueda de información. ¿Listo? Hasta aquí tenemos alguna otra duda, niños. Instructora, otra pregunta y es de mi compañera que no se pudo conectar. Sí. Dice, o bueno, con referente a ya cuando tengamos el artículo culminado, ¿cuál es el proceso, cómo se va a efectuar y todo eso? Porque también nos causa como esas dudas. Bueno, cuando ya tengamos el artículo, lo que hacemos es pasarlo a la oficina de investigación para que ellos hagan la revisión por medio de expertos que revisan la escritura, que revisan todas las normas APA, que revisan pues la coherencia de los temas y proceden a autorizar la publicación. Ese es el proceso. Ok, vale, de acuerdo. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna otra duda? Profe, más o menos para cuándo debe estar como listo o no tiene fecha límite. No, no tenemos fecha límite. La idea es trabajar con calma, trabajar con mucho cuidado y empezar a, pues a organizar nuestro estado del arte para poder hacer la construcción de este documento, de este artículo. La idea es que nos puedan publicar el artículo. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No esa, profe, ir estructurándolo y a medida se lo vamos mostrando y yo creo que así podemos ir uniendo piezas para que quede pues bien hecho, ¿no? Profe, no le escucho. Ya en la próxima sesión, por ejemplo, que nos encontremos, podemos ir mirando los avances frente a el estado del arte. Entonces, qué han encontrado en el estado del arte, cómo lo han organizado y ya de esa manera pues estaríamos avanzando en todos los equipos. ¿Listo? ¿Sí me escuchaste? Sí, señora. Ah, bueno. Carlos, ¿ahora sí nos escuchas? Hola, Carlos. Hola, Carlos, ¿ahora sí nos escuchas?
Bueno, niños, entonces para la próxima reunión vamos a compartir todos los ejemplos que tenemos con base en el estado del arte. ¿Listo? Entonces, para la próxima reunión compartimos lo que encontramos para la construcción del estado del arte. ¿Listo? Entonces, bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien en compañía de toda su familia, las personas que quieren y nos vemos el próximo viernes. Muchas bendiciones.